Entonces, en nombre de Campus France, les doy la bienvenida a todos, todas las personas que se han conectado. Mi nombre es Pierre-Marie Biotto, trabajo con Paola, Sandra y Daniela. Las tres están con nosotros hoy participando en la parte técnica o en la parte de gestión de las preguntas. Todo el equipo Campus France entonces está con nosotros hoy. Entonces, hoy presente tenemos el placer de tener con nosotros la presencia del grupo IMT, un grupo muy presente en Colombia que tiene muchos convenios con universidades en Colombia y que cuenta incluso con un representante acá en Colombia, el señor Stefan B., que está con nosotros conectado, y contamos también con la presencia de Isabela Dufour, que es la directora de los asuntos internacionales en IMT Albi y que nos hace el honor hoy de acompañarnos para presentarles entonces el grupo IMT, un grupo de suma fama en el mundo de la ingeniería en Francia. Entonces, yo no voy a hablar mucho más porque lo interesante para ustedes son obviamente las informaciones brindadas por el grupo IMT. Aprovecho solamente para recordarles que la otra semana tendremos entonces una semana dedicada a la presentación de escuelas que van a presentar específicamente programas con algunas temáticas que podrán encontrar en nuestra página web, y el grupo IMT estará de nuevo con nosotros, entonces con IMT Albi el jueves 4 de marzo, viernes 5 de marzo IMT Atlantic y también otra escuela vinculada a la red IMT Eurocom el lunes 1 de marzo. ¿Sí? Rápidamente les voy a explicar cuál va a ser la dinámica. Entonces, el público va a tener una presentación entonces del grupo IMT, se puede demorar 25 o media hora, veremos según, y después habrá un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Para hacer sus preguntas, entonces el público debe utilizar el módulo preguntas y respuestas. Por favor, no utilicen el chat, no responderemos las preguntas que se hagan por el chat, exclusivamente las que nos lleguen en el módulo preguntas y respuestas. A través del chat nosotros podremos, en caso de ser necesario, compartirles algunos enlaces. Entonces, después de la presentación, entonces habrá un espacio para poder escuchar y sobre todo responder sus preguntas. Entonces, muchas gracias Isabela, muchas gracias Stefan y Diana, que nos acompaña también hoy. Y entonces ahora les damos el espacio al grupo IMT. Muchas gracias por su participación. Muy buenos días a todos y muchas gracias a Pierre-Marie por este espacio. Y Campus France. Y a Campus France, Campus bien, France sobre todo. Bueno, nos acompaña también, además de Estefan, que está aquí conmigo, y de Isabela, que nos acompaña desde Minalbi, nos acompaña también Rubén, que es un estudiante colombiano que está haciendo en ese momento su segundo año de maestría en Francia y de quien nos va a contar en algunos minutos también su experiencia. Entonces vamos a iniciar con la presentación de lo que es IMT. Vamos a presentar los programas, vamos a presentar la información general y iniciamos entonces. Otra vez, muchas gracias a todos. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. Yo vivo acá desde un par de años y entonces al final de la presentación voy a compartir mi WhatsApp para responder a todas las preguntas después de esta presentación. Y otra vez, muchas gracias a Campus France, a Isabela y a Rubén. Bueno, entonces vamos a iniciar entonces con la presentación. El grupo Institut Mines Telecom o IMT es un grupo emblemático en Francia y es la principal red de escuelas de ingenieros actualmente presente en Francia. Estamos hablando de una red de escuelas que están a lo largo de todo el territorio francés, a lo largo y ancho de todo el territorio francés. Y ya voy a contarles un poquito de la historia de los programas que tenemos disponibles. Entonces, depende del Ministerio de la Economía, la Industria y los Asuntos Digitales. Y
estamos hablando de una agrupación que es completamente multicultural, donde un 30% de los estudiantes son internacionales y provienen de más de 60 países. Entonces, para las personas que hemos tenido la ocasión de hacer estudios de maestría en Francia, esto es una de las cosas más enriquecedoras, no solamente tener contacto con personas que son nativas de Francia, sino tener contacto realmente con personas de todas las partes del mundo que vienen a enriquecer con sus experiencias particulares y que enriquecen con sus perfiles. Y pues de todos estos estudiantes internacionales queremos contar también con representación colombiana, por supuesto. Entonces, los campus que tenemos en ingeniería, como ustedes ven, este es el mapa de Francia, entonces están realmente ubicados en todo el territorio, lo que quiere decir que los estudiantes pueden elegir en función de los programas y también en función de las ciudades de preferencia. Y tenemos campus en ingeniería y hay un campus, una escuela de management también. Esta diapositiva que nos muestra que la escuela Mintelecom, como les estaba contando, está presente en Francia y en Europa desde 1783 y hay personalidades muy importantes en toda la historia que ustedes seguramente, de las cuales seguramente muchos han oído hablar. Por ejemplo, está Henri Fayol, el fundador o el padre de la administración de empresas, hizo parte del IMT en su época. Personas como Maurice Allais, Premio Nobel de Economía, Premio Nobel de Física Georges Charpak. Y entonces vemos que realmente, para que ustedes se den cuenta de la calidad de la educación que se imparte en estos establecimientos. Ahora, más recientemente les voy a hablar de exalumnos también del École des Mines. Entonces están presidentes de empresas tan importantes como Renault-Nissan, como Alcatel-Lucent, como Areva, como EDF, como Total, el fundador de Schlumberger y el director del Banco Central Europeo. Actualmente el grupo cuenta con 13.400 estudiantes. La mayoría son estudiantes de programas de ingenieros, otros también son estudiantes de administración. Tenemos más de 1.000 estudiantes postulando a programas de doctorado o postulando a obtener su título de doctorado. Como les había contado, 30% son internacionales y un porcentaje también muy importante que son becarios. Otro dato súper importante, hay 67 millones de euros al año que están dedicados a la investigación, lo que quiere decir que el IMT no es solamente una institución de educación, sino una institución que es pionera en temas de investigación. Al año, para que tengan una idea, se registran 60 patentes, pertenecen hay 55 centros de investigación de excelencia, y hay una relación de 1 a 9 de profesores dedicados no solo a la enseñanza, sino también a la investigación. Y otro punto súper importante es el tema de las alianzas empresariales. Es decir, que el IMT tiene alianzas con empresas muy reconocidas a nivel mundial para la realización de prácticas empresariales, no solamente para la realización de prácticas, sino también para compartir con ellos toda su experiencia y para poder dar también una puerta de entrada al mundo profesional de los egresados de la red del IMT. Estas son algunas de las empresas con las cuales hay acuerdos de parte del IMT. Como ustedes se dan cuenta, hay empresas tan importantes como Google, como Philips, como Natexis, como Michelin, como, bueno, hay algunas que de pronto son más francesas, que no son tan conocidas aquí en Colombia, pero a nivel europeo son muy conocidas. Está también Unilever, está Areva, está Samsung. Entonces, realmente esto abre muchísimas puertas. Una persona que es egresada del IMT va a tener acceso en su mercado laboral a acceder a un trabajo, y ya lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. El 90% de los egresados del IMT entran al mundo laboral dentro de los 2 meses siguientes a su graduación, a la obtención de su diploma, lo que es
bastante alto si ustedes lo comparan con digamos, el tiempo de empleabilidad de otros países o de otras instituciones. En cuanto a los campos y a los programas que están disponibles, entonces hay una gran cantidad de programas y de programas en los que, como les decía, la escuela IMT es pionera. Entonces, están los programas en electrónica, programas en medio ambiente, programas en energía, en materiales. Aquí en la parte de materiales estamos hablando de materiales y procesos aeroespaciales, tecnología de polímeros, diseño de ecoinnovación, materiales avanzados. Entonces estamos yendo realmente hacia el campo de la investigación y hacia temas que son muy específicos y muy avanzados, siempre siendo pioneros en cada uno de los campos en los que se incursionen. También tenemos matemáticas aplicadas, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería mecánica. Todo lo relacionado con lo nuclear, que es un campo muy desarrollado en Francia, en el cual hay también todo un amplio campo de trabajo en Francia. Todo lo relacionado con la salud, entonces, cómo la salud y la ingeniería pueden trabajar de la mano. Esa ingeniería farmacéutica, ingeniería biomédica. Están también las ciencias económicas y sociales, entonces aquí nuevamente un link, un vínculo entre lo que es el management y la ingeniería. Y por último, las tecnologías de la información y de la comunicación. Para contarles un poquito cómo funciona el sistema universitario y de estudios superiores en Francia. La universidad en Francia es un poco diferente al sistema educativo colombiano. En Francia se obtiene un título profesional al cabo, cuando estamos hablando de carreras de universidades, se obtiene al cabo de 3 años y luego vienen 2 años de maestría, como a diferencia de Colombia, donde son 5 años de estudio generalmente, 4 o 5 años. Lo que se llama el Parcours Grande École quiere decir las grandes escuelas es una educación de élite que se creó en el siglo XVIII para preparar personas a ingresar al mundo laboral y a ser dirigentes de las grandes empresas. Entonces, cuando estamos hablando del IMT, estamos hablando de este cuadrado azul de Grandes Écoles, que quiere decir una educación de élite, y se obtiene un diploma de ingeniero que es equivalente a un título de maestría, a lo que serían los títulos de maestría en Colombia. Entonces, a pesar de que se llama diploma de ingeniero, es equivalente realmente a un título de maestría. Y esto es importante aclararlo. Cuando hablamos entonces de... Perdón, Isabela, ¿querías intervenir? ¿Querías completar? Discúlpame, te doy la palabra. Sí, algo, a lo mejor yo intervengo para hablar de cosas más prácticas, diría yo. Entonces, yo soy la responsable para todas las escuelas conjuntas de IMT con Colombia. Y entonces yo quería decirles algunas cosas muy prácticas porque si quieren ir a Francia, entonces la matrícula cuesta 4.150 euros por año. Eso es si uno no tiene beca ni nada, es el precio fuerte, podría decir. Luego tienen que contar con gastos escolares que hay que comprar un libro por ahí, otro por allá, alrededor de 450 euros. Eso es al año, claro. Luego tienen el alojamiento, por supuesto. Para el alojamiento quería decirles que como todas esas escuelas estamos fuera de París, diría, en la provincia, como se dice, los precios son mucho más bajos que en París, por supuesto. Yo diría también que la calidad de vida es mucho mejor en los pueblos, bueno, son ciudades, pero son bastante pequeñas, ¿no? Las ciudades.
Y entonces el alojamiento le sale entre 350 hasta 400 euros al mes. Y de eso pueden, ¿cómo se dice?, deducir la ayuda del gobierno francés. Es una beca para el alojamiento que se llama, nosotros la llamamos la CAF, que viene en subsidio, que es como 160 euros, así que se salen con un alojamiento de 220 euros más o menos, que de veras al mes es muy barato. Y con esto los alojamientos que ponemos a disposición ya tienen todo incluido para este precio, o sea, la línea internet, el agua, la calefacción, que aquí tenemos algunas veces inviernos bastante duros, hay que calentar, no es como en algunos sitios en Colombia. Entonces, todo incluida, ¿no? No hay que contar con gastos otros. Luego, claro que hay que comer, pero también los estudiantes, donde sean en Francia, tienen acceso a los restaurantes universitarios y el gobierno paga bastante dinero para que los estudiantes ya no tengan que pagar mucho para comer, y entonces les sale en tiempos normales como 3 euros para comer. Ahora con la situación que es bastante dura, pueden comer para 1 euro la comida. Luego tienen que contar con el seguro de salud. Eso es obligatorio, pero bueno, sale 250 euros al año y con eso también no lo espero, pero si tienen que ir al hospital o lo que sea, es que no tienen que gastar dinero para eso, y eso es muy importante. Luego, bueno, eso todo cuesta dinero, pero como tienen en todas las escuelas, tienen para su carrera, tienen que hacer 2 prácticas, una en el penúltimo año, que normalmente es de 3 o 4 meses, y en Francia, a lo mejor lo saben, es obligatorio pagar a un estudiante que viene en práctica. Las empresas tienen que pagar un mínimo de algunos 500 y más euros por mes. Eso es un mínimo. Y entonces, claro que los estudiantes que hacen la práctica ganan por lo menos para 3 meses, como está escrito aquí, 1.500 euros por lo menos. Luego, en el segundo año y el último año de la carrera de maestría, tienen una práctica también obligatoria, pero ya va a durar 5 a 6 meses, y entonces, claro que se hacen el dinero que va con eso, y normalmente, como ya son casi ingenieros, se les paga mucho mejor las empresas a los estudiantes, y entonces salen como el promedio de 6.000 euros para los 6 meses de práctica. Así que, bueno, hicimos el cálculo, se les sale los 2 años, tienen que pagar como unos 12.750 euros para los 2 años que pasarían con nosotros. ¿Qué más quería decir de muy práctico? Que somos varias escuelas del IMT que tenemos ya el label Bienvenue a los estudiantes, porque todas las escuelas, cuando llegan, claro que vamos a ir a buscarlos o al aeropuerto o a la estación de tren. Vamos a ayudarles a abrir un cuenta en el banco. O sea que tenemos cosas para facilitarles al principio la vida, que cuando uno llega está un poquito perdido, es normal, no sabe dónde ir, cómo hacer, etcétera. Y entonces el label garantiza que les recibimos bien, que pueden ir tranquilos y que los papás pueden dejarlos tranquilos, que va a estar bien. También para la práctica parece muy difícil, así como voy a encontrar una práctica que es obligatorio y cómo lo hago.
todas las escuelas tenemos un departamento dedicado a ayudarles a encontrar la práctica, a ver con ustedes cada uno cuál es su proyecto, dónde quiere que trabajar luego, así que puedan encontrar una práctica que sea bueno para andar más adelante con su proyecto profesional. Ya, y para los que quieren llegar antes de empezar ya sus estudios, que los estudios son en francés, entonces tenemos en Albi, por lo cierto, a lo mejor en otras escuelas, tenemos un mes de francés intensivo donde pueden estudiar en agosto durante un mes nada más francés. Por la mañana son clases de francés y por la tarde son ya salidas culturales para que se conozcan con los otros chicos y que lo pasen bien. Bueno, ya creo. Luego para las preguntas voy a contestar. Muchas gracias, Isabela. Sí, lo que dice Isabela es muy cierto. Hay algo súper importante y es que este valor que ustedes ven acá de la matrícula anual, para que ustedes lo sepan, es un valor subsidiado por el gobierno francés, lo que quiere decir que si ese valor no estuviera subsidiado, al año estaríamos hablando de programas que valen alrededor de 16.000 euros. Entonces, es un programa de primera calidad, realmente con un subsidio por parte del gobierno bastante importante, más todas las ayudas de las cuales nos habló Isabela. Aprovecho para felicitar a Isabela porque el español es, si no me equivoco, por lo menos su cuarto idioma y lo habla bastante bien. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo con cosas prácticas, ¿cómo postular? Entonces, lo primero es presentar una candidatura. Aquí, pues en Colombia tenemos la ventaja de tener un representante implantado localmente, que es Estefan. Ahora le voy a dar la palabra. Entonces, la candidatura se presenta con él. Básicamente, la candidatura se presenta, incluye la hoja de vida, incluye las notas escolares, notas de colegio y de universidad. Y hay una entrevista de admisión. Debe incluirse también lo que se llama una carta de motivación, que es un documento en el cual ustedes van a tener que explicar cuál es su proyecto profesional y las motivaciones que los llevan a querer estudiar en Francia y en el IMT. Posterior a esto, posterior a haber presentado la entrevista, hay un jurado de admisiones que va a elegir los mejores perfiles y los resultados se obtendrán de 4 a 6 semanas después de la entrevista. Sí, gracias Diana, gracias Isabela. Realmente la idea de mi trabajo es responder a todas las preguntas, dudas. Entonces, yo trabajo con IMT desde más de 3 años y la idea es de, también podemos organizar una charla, podemos hacer un desayuno juntos para que tener el tiempo para explicar cómo es la forma de estudiar en Francia, los consejos. Tenemos con nosotros Rubén, que después de mis palabras va a explicar un poco su experiencia. Realmente la idea es de apoyar cada etapa. Para nosotros no hablamos de volumen, hablamos de ofrecer el mejor servicio para cada alumno. Cada alumno tiene sus propias dudas, preguntas. Donc, la idea realmente es tener el tiempo para cada uno. Ustedes me pueden preguntar, enviar correo en español, en francés, en inglés, no hay problema. Realmente es la idea de nosotros, es por eso que trabajamos juntos con Isabela, para ofrecer un apoyo de alta nivel, porque sabemos que es otra cosa de tener un sueño de estudiar, de vivir en Francia, pero como lo sabes, cada país tiene sus cosas buenas, otras un poco más complicadas, y la idea es de ofrecer este tipo de acompañamiento. Bueno, aquí simplemente les vamos a mostrar algunas imágenes y contarles un poquito de lo que es la vida estudiantil en los campus. Como nos contaba Isabela, es posible alojarse en los campus, hay residencias universitarias.
Y MT tiene la gran ventaja de que sus estructuras son modernas, es decir, que cuenta con los laboratorios de última tecnología, con todos los útiles y herramientas que van realmente a permitir que su estadía en Francia sea y su escolaridad sea de la mejor calidad posible. Están también los cursos de idiomas y de civilización, también como decía Isabela, existe la posibilidad para aquellos que quieran llegar un poco antes y tomar unos cursos de idiomas con Minalbi. Pueden mejorar su nivel de francés antes de iniciar sus cursos. Hay actividades deportivas y culturales y proyectos de desarrollo personal. Y otro punto, como ustedes lo saben, somos una red de 10 escuelas y también mi trabajo es de compartir consejos. Depende de la carrera, depende también de la ciudad. Es por eso que cada escuela tiene sus cosas buenas, pero es importante el inicio de ver cuál es la mejor opción para cada alumno. Es un punto importante. Bueno, aquí está lo que les contaba la empleabilidad. Entonces, una gran cantidad de los estudiantes tienen trabajo incluso antes de obtener su diploma, antes de terminar sus estudios, y esto es gracias a las prácticas profesionales. Entonces, 75% de los estudiantes antes de terminar sus estudios ya cuentan con un trabajo. Hay otros que se lanzan a la vía de emprender, entonces 15% emprenden y crean sus propias empresas. Y estamos hablando de un salario en promedio de los egresados de mínimo 38.000 euros al año, lo que quiere decir que la inversión que ustedes realizan se ve ampliamente cubierta desde el primer año en el cual ustedes empiezan a trabajar. Y un porcentaje de los estudiantes consigue trabajos a nivel internacional, es decir, no solamente en Francia, sino en otros países en Europa o en otros lugares del mundo. Estas son algunas imágenes de las habitaciones de las residencias estudiantiles y de las actividades extraescolares a las que podrían tener acceso. El buen punto que en Francia tenemos nieve. Acá no tenemos nieve. Exacto, pueden ir a esquiar y aprovechar las ventajas del invierno. Vamos a darle la palabra entonces a Rubén para que nos cuente un poquito su experiencia rápidamente antes de pasar a las preguntas, y mientras tanto les voy a dejar aquí proyectados los datos de Estefan para que puedan contactarse si quieren un contacto inmediato vía WhatsApp o a través de su correo. Le damos la palabra entonces a Rubén. Ruben, ¿cómo ça va? Bonjour. Bonjour, ça va très bien, toi? Très bien. Ça fait Muchas longtemps. gracias por tu presencia. Con mucho gusto. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Rubén Santisteban, estoy actualmente cursando mi segundo año de maestría en Francia. Hice mi maestría en el IMT Lille-Douai, es al norte, es un poco frío, un poco más frío que el resto de regiones del país. Ha sido un intercambio increíble. Más o menos yo empecé mi proceso un año antes de realmente llegar a Francia. No sé si ustedes lo saben, los estudios normalmente los iniciamos en la época de agosto, septiembre, después de terminar el verano. En agosto para los estudiantes tenemos normalmente cuando ingresamos un curso de francés, como ya lo explicaban. Entonces yo pude aprovechar de este curso no solamente para aprender y mejorar mis frases y mi vocabulario en francés, sino también para hacer nuevos amigos, conocer gente de otros países, una gran experiencia, y además para acostumbrarme a muchas cosas como el cambio de horario, el cambio de comida, ubicarme en la ciudad. Todo esto para mí fue muy importante. Realmente me sentí muy acogido por todo lo que ha sido la cultura francesa y los franceses en general. Doy muchas gracias a ellos porque en verdad hay proyectos como estos que uno no puede desarrollar solos, y sin duda siento que es un país muy acogedor, cosa que me ha llevado hoy en día a poder estar en el segundo año terminando mi maestría y sin ninguna dificultad. En general hay muchas cosas un punto que me gustaría hacer énfasis es porque de pronto sé que los que nos están viendo ahora tienen la duda, porque yo también la tuve, es el hecho de, por ejemplo, encontrar una práctica en Francia. Yo soy egresado de la Escuela Colombiana de Ingeniería, y en mi época de estudiante en Colombia
teníamos en la mente que era muy difícil encontrar una práctica y por eso en Colombia muchas veces las prácticas son opcionales. Entonces decimos, bueno, ¿qué tan fácil es para nosotros como extranjeros encontrar una práctica en un país en el cual hablamos la lengua, pero quizás con las bases y no como un hablante nativo? Pues quiero contarles que realmente es fácil, que realmente no es imposible y tenemos muchas ayudas, muchos forums a los cuales asistimos, tenemos la guía y el apoyo, digamos, de los profesores y demás departamentos de la universidad para que encontremos una práctica. Y yo, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, quisiera contarles, encontré una práctica para el primer año de maestría por 5 meses con un salario de 1.200 euros y este año son 6 meses también con un salario similar. Entonces, para los que tienen ese temor y pues quiero contarles es fácil. Y segundo, este es un proyecto que deben hacer realmente. Sé que algunos pueden tener miedo de pronto, como todos, evidentemente emigrar a un país al cual no conocemos, al cual no hablamos muy bien la lengua es difícil, pero, pero pienso que hay proyectos que con miedo toca hacerlos y tengan fe que todo va a salir muy bien. Super, Rubén. Y otra pregunta, ¿tienes amigos ahora que estudian también en Francia? ¿Colombianos, quieres decir? Sí. Sí, sí, de hecho sí. De hecho, conocí a varios que ya estaban en el IMT colombianos. Habían unos con maestrías en energías, otros con maestría en ingeniería civil. Y también he podido hacer amigos de otros países, de Brasil, de Francia, España, Argentina. Rubén, ¿puedes contarnos un poquito de cuál es la especialidad que tú escogiste, en qué estás cursando tu maestría y contarnos un poquito de cómo te han parecido los cursos? Claro que sí. Mi especialidad en el IMT Lille es Génie Civil, Ingeniería Civil. La forma en la que están organizados los cursos es por periodos. Entonces tenemos 6 periodos, de los cuales 2 son periodos fundamentales, donde vemos un poco todas las materias técnicas que son obligatorias para poder continuar los siguientes meses, porque los siguientes meses tenemos un poco la posibilidad de escoger lo que queremos ver. Entonces, si por ejemplo yo estoy muy interesado en el management, y el mes siguiente ofrece un módulo de management, yo puedo tomarlo o puedo tomar un curso de béton armé, que es concreto armado. Eh, Puedo orientar mi formación hacia lo que más me interesa realmente. Básicamente, eso es. Perfecto, vamos entonces a dar inicio a la parte de preguntas y respuestas que Isabela, Estefany y Rubén podrán responder. Entonces, Diana, si quieres, yo puedo seguir haciendo las preguntas para también darte Perfecto. como un receso. Muchas gracias a Rubén por su testimonio. Creo que es algo muy interesante para el público tener, entonces, saber cuál es la experiencia de un estudiante colombiano en Francia. Y efectivamente, a pesar de tener 2 idiomas con las mismas raíces, pues sigue siendo otro idioma. Se requiere entonces un periodo de adaptación, pero como lo escuchamos más adelante de parte de Isabela, entonces la red IMT propone cursos de verano que pueden ser también una muy buena manera, digamos, de empezar con su estadía en Francia. Además, son los meses de julio-agosto, muchas veces son los meses de verano, no hay obviamente la misma presión académica, entonces uno puede como poquito a poco, como dicen acá en Colombia, amañarse entonces a la vida en Francia y antes realmente de meterse en el programa académico. Y otra cosa muy interesante es lo de las prácticas. Efectivamente, en Francia es una obligación legal dar una gratificación a los estudiantes que hacen prácticas siempre y cuando son por más de 3 meses. Entonces, es algo interesante, importante que deben integrar en su presupuesto, en su proyección ahí en Francia. Y muchas veces las prácticas son como meter un pie en el mundo laboral en Francia y después se pueden abrir digamos, opciones de trabajo.
Hago este comentario porque muchas veces en Campus France nos preguntan sobre las posibilidades de trabajar durante los estudios y al finalizar los estudios. Entonces, durante los estudios sí se puede porque la visa de estudiante permite trabajar, o digamos durante los estudios en sí, o cuando haya vacaciones universitarias, un promedio de 20 horas a la semana, y al finalizar sus estudios también hay opciones para permanecer en Francia y buscar trabajo. Y sabemos que hay muchos estudiantes de escuelas de ingeniería que aún no han obtenido el diploma y ya tienen de cierta manera una oferta de trabajo. Entonces sabemos que los estudiantes de las escuelas de ingeniería son muy cotizados en el mercado laboral en Francia, o sea, en Francia, pero incluso fuera de Francia, porque son diplomas internacionalmente reconocidos, entonces que abren también muchas perspectivas a nivel profesional. Entonces, después de haber hecho este comentario, vamos a empezar con una primera pregunta de espectador anónimo. ¿Por qué si la universidad o el grupo IMT es tan reconocido, por qué no aparece en los rankings globales? Simplemente porque aunque somos algunas escuelas juntas, pero todavía somos demasiado pequeñas para pasar en el radar de los rankings. Simplemente es por eso. Sí. Entonces, sí, para de pronto ilustrar un poco el propósito de Isabela, efectivamente, para poder entrar en los rankings, las universidades o escuelas deben tener un número mínimo de estudiantes. Entonces, uno podría pensar que al final es un poco contradictorio. Entre más chiquita la escuela, de pronto mejor atención, mejor seguimiento académico, y no. Toca entonces conformar una escuela o, digamos, de unos, no me acuerdo el número, son 30.000 estudiantes, no me acuerdo exactamente cuál es este número, para poder entonces ser como elegibles a estos rankings. Entonces, por esta misma razón que las escuelas del grupo IMT no están. Pero no es porque una escuela no esté en los rankings que no es buena. Segunda pregunta de Anielo González. Anielo, buenos días, porque te vimos conectado ayer, entonces me agrada ver que estás participando en las diferentes sesiones de información que proponemos. Tu pregunta de hoy, ¿ofrecen programas de francés antes de estudiar la ingeniería? Entonces creo que ya respondimos primero con Isabela y luego pues acabo de mencionar efectivamente los cursos de verano. No sé si Isabela quiere desarrollar un poco esta información, que es algo muy interesante para los estudiantes. Sí, creo que no solo es para el idioma, sino de veras también acostumbrarse a todo, como dijo Rubén. Ahorita también es para coger el tiempo y adaptarse al tiempo francés, adaptarse a los ritmos de las comidas que son muy importantes, de comidas, cenas, estar con los demás que también están descubriendo bueno, no el idioma porque ya van mejorándose, pero descubriendo todo lo que hay alrededor. Y así permite llegar tranquilo, diría yo, para estar al punto luego para comenzar sus estudios más serios. Entonces seguimos con Carlos Mauricio, igual que Angelo, estuvo conectado ayer. Dentro del campo de la tecnología de la comunicación y la comunicación e ingeniería de sistemas, ¿qué especializaciones ofrece o qué maestrías tiene? Las maestrías que ofrecemos son maestrías de ingeniería general. Tenemos opciones diferentes en las diferentes escuelas. Entonces, Carlos, tienes que ir en los sitios internet de cada escuela para ver si proponen lo que a ti te gustaría estudiar, y entonces ya puedes preguntar para integrarte en esta escuela. Pero es cada escuela que tiene sus opciones particulares, pero el título será de todos modos ingeniero. Sí, Y entonces, además también me puedes enviar un WhatsApp y te puedes ayudar a buscar la información con mucho gusto. Es un servicio totalmente gratis. Es una promoción.
Entonces, hablando del título de máster, entonces voy a recordar algo que nos parece muy importante acá para el público colombiano. En Colombia, el título de ingeniero se obtiene después de 5 años de estudios, usualmente 10 semestres de estudios, y confiere el grado de pregrado. En Francia, el título de ingeniero se obtiene al finalizar también 5 años de estudios, pero confiere el grado de máster. Es una diferencia muy importante a entender, digamos, esto para luego aplicar en el año de formación, digamos, adecuado. Usualmente acá en Colombia, los estudiantes que han obtenido un pregrado aplican para el cuarto año del ciclo de ingeniero, ¿eh? El cuarto de los 5, o a veces en el tercer año, que es como en este caso como un año de transición, de preparación, porque uno cambia de entorno lingüístico, académico, metodológico, de vida de manera general. Entonces a veces el estudiante inicia en tercer año del ciclo de ingeniero. Seguimos con... Y nada más quería añadir que el diploma de ingeniero en Francia es mucho más prestigioso que el título de maestría normal, diría yo. Sí, Eso hay que saberlo también. los títulos de ingenieros en Francia son otorgados por escuelas que están habilitadas por la CTI, la Comisión de los Títulos de Ingenieros. Significa que hay unos organismos de control muy fuertes que otorgan a las universidades o a las escuelas la posibilidad de brindar de otorgar el título de ingeniero, o sea que es un título realmente, efectivamente, como lo dice Isabela, bastante prestigioso porque además son grandes escuelas. De hecho, hablando de escuelas, Anielo pregunta, los écoles ubicados en París ofrecen ingeniería de software, ¿estos son públicos? Bueno, las escuelas de IMT son públicos, esos todos. Luego, si hay école en París, école, las que sea, eso no lo puedo responder, hay que ver en internet. Okay. Carlos, de nuevo, entonces son preguntas de Carlos y Añelo por el momento. Carlos, de nuevo, ¿se debe pagar el precio por año con el hospedaje o se debe pagar por todos los 2 años? Sí, sí entiendo bien, es el hospedaje, el alojamiento se paga al mes Ujú. y el precio de para ir a la escuela ¿La matrícula? la matrícula se paga al año. Rubén, ¿quieres decir algo? Sí, sí, quería solamente agregar, por ejemplo, para el caso del IMT Lille es el 40% de los frais de scolarité, del derecho de matrícula, el 40% se paga en noviembre y el 60% restante en febrero para los gastos de todo el año. Y efectivamente confirmo, el alojamiento se paga mes a mes. Bueno, gracias Rubén por esta aclaración sobre este mecanismo. Entonces, he ofertado a los estudiantes para pagar en 2 cuotas los gastos de matrícula. Carlos, todavía, y espero que Carlos deje tiempo a los demás para hacer sus preguntas también. Dijo que están ubicadas fuera de París, solo en las ciudades pequeñas. ¿Dónde quedan? Eh, a lo mejor podemos mostrar sí, el mapa luego. Ciudades pequeñas, yo creo que la más pequeña es Albi y son Y la más como, linda, ¿cómo? y la más Eh, linda. es la más al sur también. Y tenemos como 80.000 habitantes, es la más pequeña. Luego se ve que es por toda Francia. Sí. Sí, sí. Carlos, voy a hacer un comentario para entender un poco esto. Creo que, bueno, lo hice ayer, ya estás conectado con nosotros, pero de pronto hay personas que no estaban conectadas ayer. Toca pensar que en Francia la repartición demográfica es muy diferente a lo que hay en Colombia. ¿Sí? En Francia, entonces, París,
que todos conocen, y algunas grandes ciudades, pero por ejemplo, la ciudad de Nantes, que es, si no estoy mal, la quinta o sexta ciudad más grande de Francia en términos de la población, ¿no? En cuanto a la población, tiene unos 400.000 habitantes y con las afueras debe alcanzar el millón no más. O sea, y es la quinta o sexta ciudad de Francia, ¿sí? Entonces, toca pensar que en el territorio francés vas a encontrar muchas opciones y también importante entender que estudiar en París puede ser una muy buena opción, pero toca pensar también que hay muy buenas opciones en otras ciudades, como decimos en Francia, en la provincia, y que obviamente el costo será mucho más económico, el costo de la vida. De cierta manera, un año en París son casi 2 años en Albi, en términos de gastos de manutención. Entonces, toca también contemplar esto. Y más allá de la parte económica, creo que en términos de integración en la comunidad, en la sociedad ahí, puede ser mucho más fácil estar en una ciudad más chiquita, donde se van a conectar mucho más fácilmente y rápidamente con la población. Entonces, también creo yo una información que se debe tomar en consideración para su plan de estudio en Francia, porque a veces es un año, a veces son 2, son 3 o puede ser más. Otra cosa, tu pregunta era si había en París, entonces mira, sí, París y en los alrededores de París está Palaiseau y está Évry. Entonces, esta zona sí está cubierta y hace parte del París y su periferia. Y para completar lo que dice Pierre-Marie, en el campo de la industria, muchas veces las empresas, las grandes empresas no están ubicadas tampoco solamente en París, están ubicadas también en otras ciudades secundarias y es importante también, de pronto tienes acceso más cercano a ellas estando en otras ciudades. Por ejemplo, Toulouse, que está más o menos a 1 hora de Albi, si me acuerdo bien. Exacto. Perfecto. Seguimos con la pregunta de Germán. Antes de volver con Carlos, que tiene otras preguntas. Germán, con el IMT, ¿yo puedo empezar un programa justo después de haber acabado el colegio aquí en Colombia? No, no. Es hasta los franceses no pueden comenzar IMT directamente después del colegio, o sea, del baccalaureat en Francia. Entonces, no, se necesita, pues tú lo sabes mejor que yo, Stefan, se necesita primero una licenciatura, se llama. O Creo que Dayana tenía una diapositiva que presentaba esto precisamente sobre digamos, los 2 primeros años, ¿ya? Que son como clases preparatorias y después entonces los 3 años siguientes, el tercer, cuarto y quinto año, que representan entonces el ciclo de ingeniero en sí. No sé si Dayana puedes volver a... se fijó la imagen. Sí. De pronto sería dejar de compartir y volver a compartir. Pero efectivamente, entonces, Germán, para ti, digamos, en tu caso, si estás por obtener el bachillerato, pensamos efectivamente que lo mejor sería en tu caso, entonces, o hacer clases preparatorias en Francia, existe esta opción con otras escuelas, o también hacer en Colombia, entonces, un pregrado, obtener tu título de ingeniero colombiano acá en Colombia y después entonces poder aplicar a los programas ofertados por el grupo IMT. Y en este segundo caso, si tú eliges entonces estudiar en Colombia, tu pregrado, algo que puede ser también interesante para ti es, digamos, comunicarte con las universidades para saber cuáles son los acuerdos de cooperación firmados con escuelas de ingeniería en Francia. Muchas universidades colombianas han firmado convenios de cooperación, que sea intercambio académico o doble titulación, que permiten al estudiante durante su proceso de formación en Colombia ir a Francia para estudiar un semestre o un año o incluso a veces 2 años. Y como hay un convenio entonces de cooperación, se le hace a veces más fácil al estudiante, obviamente, ingresar a una escuela, por ejemplo, como el IMT Albi. Entonces, creo que Dayana, si pudo seleccionar la diapositiva, creo que ilustra... Fue yo. gracias, Isabela. Que todavía no está, pero...
Gracias, Isabela. Entonces, es la diapositiva que ilustra lo que acabamos de explicar. O sea que después del bachillerato secundaria, entonces el estudiante tiene dos opciones, o entonces va a ser un pregrado en Francia, L1, L2 y L3, porque en Francia son 3 años de pregrado, o hacer una escuela preparatoria, y para al finalizar el segundo año de escuela preparatoria, entonces integrar el pensum de la IMT y así entonces ingresar al ciclo de ingeniero. Espero, Germán, entonces esté claro. Si no, entonces te podrás comunicar con Stefan sin mayor dificultad para que te dé más informaciones Sí. al respecto. Con mucho gusto. Ahora, de nuevo, entonces, Carlos, pero que tiene preguntas muy pertinentes para todo el público. ¿Cuáles son las fechas de postulación? ¿Cuándo inicia el periodo académico? ¿Cuáles son los requisitos? No, los requisitos no, las vacaciones. Las fechas de postulación lo antes posible, como dijo Rubén, él casi comenzó un año antes de integrar la escuela. Es que es un trabajo de veras de encontrar la buena escuela para integrar, para poder realizar su proyecto. Y entonces contactarse con Stefan lo antes posible, diría yo, y Stefan ya podría decir luego, ahora sí tienes que poner tu candidatura. Empezamos las Gracias, Isabela. clases, perdona. No, voy a escribir otra vez mi WhatsApp en el chat. Muy bien. Ahora tenemos, bueno, voy a fusionar dos preguntas, una de Carlos y también de Luisa. ¿Cuál es el requisito de idioma para el programa? Es por lo menos el B1 en francés y luego se tiene que hacer algo en francés intensivo para cuando uno ya llegue, empiece con la carrera en Francia, tiene que tener el B2, porque, bueno, todas las clases son en francés y si además el francés es un problema, ya que las clases son difíciles, es que sí, ya basta, ¿no? Tener la dificultad con las materias. Si además el idioma es un problema, no funciona. Pero veniendo del español, los colombianos, vemos todos los que llegan, está muy bien. Si tienen un B2, luego perfecto, de veras, se integran muy, muy bien. Uh-huh. Entonces, voy a hacer una pregunta ahora para como dar como continuidad a la pregunta de Luisa. Hemos hablado sobre la posibilidad de hacer un curso de verano durante los meses de julio y agosto. Entonces, si lo tengo claro, el estudiante puede iniciar su formación con un B1. Esto significa que para el curso de verano el estudiante, por ejemplo, podría llegar con un nivel A2 y después en julio-agosto alcanzar el nivel B1 e ingresar entonces a la formación en septiembre con el B1. Sería ¿cómo se dice? El pari que La apuesta. haríamos. La ¿La apuesta. cuesta? El apuesto, apuesto. sí, sí. Sí, Ok, entonces siempre será mejor llegar, obviamente, con el nivel más avanzado posible. Mejor llegar con el nivel B1, tomar el curso de francés durante los meses de julio a agosto y así acercarse, creo yo, al nivel B2 para poder empezar en las mejores condiciones el programa académico. sí, sí. Ok. Bueno, perfecto, porque Juan David, muchas gracias por tu pregunta y por tu caso, porque precisamente vienes ilustrando lo que acabo de explicar con los acuerdos de cooperación. La pregunta de Juan David, un poco larga, pero bueno. Buenos días, soy estudiante de Ingeniería Mecánica próximo a graduarse y también estudiante de Ingeniería Electrónica. Mi universidad tiene un convenio con ustedes de doble titulación, pregrado en la carrera de Ingeniería Electrónica más máster. Próximamente son las convocatorias internas de universidad y en verdad me gustaría poder estudiar con ustedes. ¿Me recomiendan adicionalmente a las convocatorias de mi universidad postularme con ustedes en su proceso para tener más posibilidades?
Si hay un convenio entre nuestras dos instituciones, mejor pasar por el convenio, porque eso da más posibilidades, porque en el convenio exprimimos que queremos intercambiar estudiantes y entonces si tenemos postulantes buenos, vamos a coger primeramente los de nuestro partenario. Y entonces, no, no, no sale, no sirve a nada postular además sin el convenio. Y aplicar a través del convenio, Juan David, de cierta manera tendrás el respaldo de tu universidad de origen y de la universidad de destino. Entonces hay un marco, digamos, institucional, que puede ser obviamente, digamos, importante y que como te va a dar como garantía también. Entonces pensamos también, como Isabela, que en la medida de lo posible, mucho mejor aplicar a través de un convenio de cooperación. Y para responder a tu pregunta sobre el proceso Campus France, cuando tengas la carta de aceptación emitida por entonces, el IMT, entonces efectivamente tendrás que hacer el proceso obligatorio con Campus France. Y en todo caso, me puedes escribir también, ¿no? Con mucho gusto te puedes ofrecer mi apoyo y realmente es una ventaja de aprovechar de un acuerdo de doble diploma entre tu universidad y nuestra red de escuela. Sí, yo, Veo que hay muchas preguntas y como tenemos otra actividad a las 11:30 y tenemos que conectarnos un poco antes, entonces lastimosamente creo que no podremos responder todas las preguntas. Entonces anoten por favor el correo de contacto o el número de Estefan para poder luego hacer directamente sus preguntas. Luisa, existen doctorados en el área de ingeniería hidráulica o hidrológica, donde puede encontrar información sobre ello. En las páginas web de cada una de las escuelas, porque cada una de las escuelas es independiente con los doctorados. Sí, correcto, porque yo sé que en mi caso es difícil de manejar todos los programas que tienen cada escuela, pero de todas formas, si tienes preguntas, dudas para buscar la información, con mucho gusto me puedes escribir en mi WhatsApp. Okay. Rubén, ¿quieres decir algo o Sí. no? Perdón, qué pena, Pierre-Marie. No, está bien. Está bien. sí, solo para agregar, por ejemplo, en mi caso, con el proceso, con respecto a la pregunta que hizo Juan David, el proceso de Campus France, yo no hice el proceso completo porque hay universidades que exigen hacer un proceso de candidatura directamente desde el Campus France. Yo en mi caso contacté a Stefan Bey y hice el proceso de candidatura con él y una vez tuve la carta de aceptación, ahí pasé por el Campus France para la última etapa que es después el proceso de visa. Así es, así es. Digamos, cuando el estudiante tiene una carta de aceptación emitida por la universidad o una escuela, eh, sobre todo cuando entonces se inscribe en el marco de un convenio de cooperación, entonces el tema del proceso Campus France, de la entrevista pedagógica, es una formalidad, ¿sí? Entonces toca no perder tiempo. Nosotros invitamos a los estudiantes a hacer el trámite en cuanto les llegue la carta de aceptación, para así evitar entonces los flujos más importantes durante los meses de julio-agosto, que corresponden al periodo pico, y así no tener, digamos, plazos extendidos para obtener la visa. Pregunta de espectador anónimo, que, bueno, veo a través de la pregunta que tiene una visión histórica del grupo IMT. Entiendo que el grupo IMT es nuevo. Anteriormente se llamaban École de Mines. El IMT y tiene ya el mismo reconocimiento que anteriormente, el que tenían la École de Mines en Francia. Anteriormente eran las Écoles de Minas solamente y desde el 2017 somos el IMT, el Instituto de las Escuelas de Minas y también de Telecomunicaciones. Entonces, elargimos un poquito el círculo, pero el reconocimiento es hasta más grande, diría yo.
Y además realmente es una ventaja para ustedes, los alumnos, porque podemos ofrecer una multitud de programas con un contacto, en mi caso, Stefan, y realmente es una fuerza para ustedes. Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Ahora me gustaría saber si es posible profundizar o mencionar algunos beneficios que IMT puede ofrecerle a los estudiantes mediante convenios de doble titulación. Bueno, los estudiantes pueden beneficiar de los convenios de doble titulación que ya existen. Siempre son convenciones entre dos universidades o IMT con una universidad colombiana. Y entonces, si el estudiante sale de una universidad donde hay un acuerdo de cooperación para la doble titulación, perfecto, puede ir adentro de este marco. Si no, no es una doble titulación. Si no hay un marco entre las dos instituciones, no es doble titulación. Ahora, si estudio en Telecom París, ¿el título de máster lo otorga el IMT o lo otorga el Telecom París? El Telecom París es la escuela donde estás inscrito que va a otorgarte el título. Insisto, es un título, el título de ingeniero en Francia. Ya hablé sobre el organismo de control, la CTI. El título de ingeniero en Francia es reconocido a nivel internacional. Ahora pregunta de Luisa. ¿Qué oportunidades ofrece el programa para alguien que está terminando su maestría en Colombia y desea realizar doctorado en Francia? Eso ya lo practicamos un poquito. Hay que ver en los sitios o contactarse con Stefan para ver los doctorados que hay. Sí, porque realmente es difícil de responder a este tipo de preguntas, entonces podemos cuadrar una cita para hablar un poco más de este tema con mucho gusto. Entonces, pero brevemente, la opción de hacer un doctorado con el grupo IMT existe. Sí, Eso, creo que es sí, para... no hay duda. Ok, ok. Ana Castro, mi nombre es Ana María y estudié en Colombia Administración Industrial y quisiera saber si en el IMT puedo encontrar una maestría para mi área de estudio. Además, tengo un año de experiencia laboral y experiencia como semillero de investigación en mi universidad de pregrado y quisiera saber si eso se tiene en cuenta. Bueno, hay que ver las escuelas también qué maestrías tienen. Yo pienso en la Business School, a lo mejor, IMT Business School, que puede ser una posibilidad. Hay que ver con Stefan, pero pobre, pero seguro No hay, que se puede encontrar algo. Luego, el año de experiencia laboral no va a contarse para hacer menos años para el título, pero una experiencia laboral siempre sirve para tener más capacidades y conocimientos. sí, en este caso, Rubén, puedes compartir rápidamente tu experiencia laboral. Ok, entonces veo que tenemos unos 5 minutos aún ¿Cómo pasa el tiempo? para finalizar. Entonces voy a seleccionar unas preguntas que pueden ser de interés de todos. Una pregunta de Carlos. Creí que los títulos los daba el gobierno francés, no la escuela. No, son las escuelas que los otorgan, pero es el gobierno que firma también. No, Sí, no está la posibilidad de otorgar los En diplomas. naval, sí. el título de ingeniero entonces viene entonces controlado a través de la CTI por entonces el gobierno. Entonces
o el Ministerio de Enseñanza Superior. Todos los programas de los cuales estamos hablando son títulos oficiales reconocidos por el gobierno francés, obviamente. ¿Sí? Me parecía importante recordar esto. Ahora, una última pregunta. Sí, la IMT ayuda a acceder a la CAF, me parece importante. Sí, la CAF, que es la ayuda para el alojamiento, ¿no? La ayuda financiera del gobierno francés. Y sí, cuando ya estás en tu escuela, cuando ya vas, cada escuela ayuda a los estudiantes para hacer todos los papeles para poder obtener la CAF. Okay. Entonces, una última pregunta, y no creo que sea para Stefan, sí, porque creo que aparece como Stefan, pero es para Rubén. ¿Sí? Rubén, pregunta de Carlos. ¿Tiene la intención de volver a Colombia o cómo ve su proyección laboral en Francia? Super pregunta, Carlos. Bueno, realmente el tema de la proyección, actualmente yo trabajo voy a hacer mis prácticas con el grupo Vancy francés, que tiene muchas horas en el extranjero, y actualmente tengo la posibilidad de hacer las prácticas con ellos, y próximamente existe la posibilidad de ir a Ecuador para la construcción de un puerto. Entonces, como estoy en la filial internacional, normalmente voy a tener que viajar un poco por todos lados. Y bueno, aprovecho, Rubén, para comentar que Vinci también tiene oficinas acá en Colombia y que participa en muchos proyectos de construcción de carreteras. Carlos tenía otra pregunta adicionalmente a la primera. ¿Puede alcanzar la nacionalidad o hacer el trámite después de cuántos años? Entonces, es una pregunta que recibimos de vez en cuando acá en Campus France. Digamos, reglas que pueden cambiar de un año a otro, pero efectivamente después de haber no estudiado, sino trabajado en Francia durante, no me acuerdo cuántos años, si serán 5 o más años, y si uno puede justificar que es de cierta manera un buen ciudadano, entonces puede empezar el proceso para obtener la nacionalidad. Pero eso es ir mucho más adelante. Nosotros nos limitamos de cierta manera con el proyecto de estudios, con los requisitos, perdón, entonces con la parte realmente académica. Más adelante se podrán contemplar estas opciones ahí en Francia, obviamente. Entonces son las 11:10, entonces como acabo de comentarlo, entonces tenemos otra actividad a las 11:30 y tenemos entonces que finalizar esta reunión con el IMT. Lastimosamente, nos hubiera gustado tomar más tiempo para responder más preguntas, pero creo que en la pantalla tienen entonces el correo electrónico, el número de WhatsApp de Stefan, para que las preguntas que no he podido, o sea, no pudimos responder, las pueden hacer directamente con Stefan y así entonces tener las respuestas a todas sus preguntas. ¿Sí? Solamente antes de darles las gracias, Rubén, ¿cuál recomendación o recomendaciones podrías dar al público que está con nosotros para, como, digamos, integrar en su abanico de las opciones el grupo IMT y por qué Francia? Bueno, porque Francia, voy a ser transparente con la respuesta. Yo busqué al principio formaciones en muchos lugares, sobre todo estudié en un colegio donde se hablaba inglés y pensé en un principio, como muchos, buscar una formación en Estados Unidos, en Inglaterra, pero la verdad he encontrado que las formaciones son muy, muy costosas y encontré en Francia formaciones que son subsidiadas en una gran parte por el Estado francés, que son asequibles para los colombianos y sobre todo que están también dentro de los mismos niveles de cualquier universidad a nivel mundial. Entonces, por esa razón escogí Francia. Entre otras, el idioma, pienso que el francés puede ser mucho más fácil de aprenderlo que incluso el inglés. La aceptación cultural para mí fue bastante importante. Y finalmente, una recomendación para todos es muy difícil cuando uno está en Colombia vislumbrar cómo va a ser el futuro en Francia como estudiante incluso.
Hay muchas dudas, muchas inquietudes, muchas incertidumbres, pero hay que tener fe un poco en el proceso, en que todo se va a hacer correctamente y que las dudas se van a ir solucionando poco a poco. Simplemente es tener un poco de voluntad y querer realizar el proyecto. Bueno, muchas gracias Rubén por tu testimonio. Efectivamente, en Francia es algo que se menciona muchas veces, es una relación calidad de los programas por un costo realmente bastante asequible. El Estado francés financia entre el 70 y el 95% de los gastos de matrículas, obviamente en las formaciones públicas ofertadas por universidades o escuelas públicas. Para doctorado, por un año de doctorado, son 380 euros al año de gastos de matrícula. Entonces, cuando uno compara efectivamente con la oferta en Colombia o en otros países, entonces es algo realmente muy, muy interesante y el precio de Certenera no lo es todo. Toca pensar en la calidad de la formación, el valor del diploma y las puertas que se abran más adelante. Muchas gracias a Rubén por su testimonio. Muchos éxitos entonces ahí en Francia con tus estudios y éxitos también con tu práctica con Vinci. Y Muchas suerte con gracias. el frío, suerte con el Muchas frío. gracias. Muchas gracias a Stefan, Dayana y sobre todo a Isabela, directora de Relaciones Internacionales, que representa entonces el grupo IMT hoy. Muchas gracias por su participación. Isabela, si tiene unas últimas palabras para el público. Sí, nada más, muchas gracias por haber asistido a nuestra presentación y bienvenidos a todos. Aquí estamos para recibirles. Muchas gracias y muchas gracias a Campus France, Pierre-Marie, para habernos dado esta oportunidad. No, es un placer. Nos gusta así brindar espacios entre las escuelas, las universidades y los estudiantes. Creo que es lo que esperan también las escuelas y los estudiantes. Entonces, ojalá Correcto. hayamos alcanzado nuestra meta, que es crear un puente, y el puente no es de Vinci, es Stefan B. Acá en Colombia. Entonces, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Deseamos un feliz día, una feliz tarde. Y ahora, entonces, ya, el encuentro ya se hizo entre ustedes y el grupo IMT con Stefan acá.